¿Qué tal se ve? Se me hace que no se ve muy bien, ¿verdad? Eso va a ser un problema porque es pura imagen. Bueno, el escudo de armas de Texcoco es uno de las representaciones iconográficas más importantes sobre el asunto de la identidad en Texcoco, principalmente para cierta élite de cierta época. No se sabe, no se tiene certeza si en realidad fue otorgado en 1551 o no. Yo no me voy a meter en esa discusión, no sé si Javier lo vaya a hacer. Yo nada más me voy a dedicar al asunto iconográfico, que me parece que hace falta mayor justificación de los elementos iconográficos que están presentes en la imagen. Generalmente los artículos que se dedican a analizarlo carecen de imagen que justifique lo que se dice, ¿no? Y finalmente esto es pura imagen. Hay que justificarlo entonces metodológicamente, haciendo comparación con otros códices que justifiquen nuestras propuestas. Entonces es además una pieza muy importante de los elementos identitarios, como les decía hace un momento, de cierto sector de la sociedad no hispana. Entonces hay que abordarlo de manera prudente para ver cuáles son esos elementos que se ponderan como parte de la identidad. Y además es un buen ejemplo de cómo la iconografía indígena encontró, digamos, nuevos cauces durante la colonia en un soporte distinto. En este caso, en un soporte europeo, que era el de la heráldica de la época, un escudo de armas. Entonces hay varios ejemplos en el escudo, nada más los puse a manera de ilustración para que identifiquen algunos. Uno que está en el AGN, otro que está en una colección privada y otro me parece que en el Museo del Virreinato. Y la siguiente, por favor. Bueno, este lo tenía Diego García Panes de Avellán en una de sus obras. Bueno, aquí está la obra Teatro de la Nueva España, y en este caso el escudo cambia porque la cinta de arriba no dice que es el escudo de la ciudad de Texcoco, sino el escudo de armas de Fernando Cortés Iztizóchil. Se lo atribuye, pero son los mismos elementos iconográficos en general. La siguiente, por favor. Entonces, yo no me voy a meter en esos que les acabo de pasar, nada más es para que tengan idea de cuáles son. Me parece que el pertinente para entrarle al asunto es este. El primero que se publicó es este, que apareció publicado en manuscritos de Texcoco y lo publicó Antonio Peñafiel en 1903. Pero después Javier, gracias a sus investigaciones, encontró otro que es exactamente el mismo, pero sin las letritas que tiene este que publicó Peñafiel. Es básicamente el mismo, y ese es más temprano, la publicación es de 1701. Entonces, el escudo más antiguo que tenemos es este, y los demás derivan de lo que está representado acá. De hecho, la iconografía ha cambiado y se ha vuelto más europea en los que vimos anteriormente. Pues el pertinente para entrar al análisis de cuáles eran esos valores identitarios de cierto sector de la sociedad texcocana es este escudo, y en ese lo voy a basar. La siguiente, por favor. Bueno, algo que he observado, y ahí viene el asunto de las propuestas metodológicas, que en realidad serían pequeños apuntes metodológicos para analizar el escudo, más que una receta de cocina. Lo que intento dar son nada más hacer algunos señalamientos en función de lo que yo he observado al analizar tanto el escudo como otros textos vinculados con él, como las obras de Iztizóchil. Entonces nada más son algunas sugerencias de cosas que se deben de tomar en cuenta para hacer un correcto análisis del escudo. Una de ellas tiene que ver con la estructura de la representación. Los artículos generalmente que se han publicado al respecto se saltan un poco este asunto de la estructura de la imagen, de la representación, y a mí me parece que es importante hacer caso de ella y traerla a cuento para interpretar el escudo. Entonces, una de las primeras cosas que quiero destacar en cuanto a la estructura es que existe un principio de centralidad en ciertos elementos. Uno de esos elementos es la divisa en donde se dice que son las armas
No me voy a meter en el asunto de si sí se otorgó en ese año o no, pero nada más destacar que este elemento que ocupa un lugar central en la parte superior del escudo de armas define finalmente qué es lo que se contiene en el resto de la imagen. Todos los elementos que están aquí están vinculados con la ciudad de Texcoco. Entonces, ese es uno de los principios de centralidad que observo. La siguiente, por favor. El otro es el soporte del escudo. En este caso, es un animal que, ahorita les voy a explicar más adelante qué es. Un animal que con sus 4 garras sostiene el blasón y lo que está representado en él. Entonces, este animal, para la interpretación del escudo, juega un papel importante, ocupa un lugar de centralidad y es un elemento importante que hay que tomar en cuenta en su análisis. Entonces, el soporte es otro elemento de centralidad. La siguiente, por favor. El otro es el casco que aparece, el yelmo o casco que aparece representado en la parte central también junto al frente del animal, y del cual salen unos elementos, unos ornamentos que circundan a lo que está representado en el blasón. Eso también hay que tomarlo en cuenta porque esto que circunda el blasón tiene peso en la interpretación que le debemos dar a él. Ahorita voy a mencionarles a qué se refiere eso. Y la siguiente, por favor. Entonces, hasta ahí son elementos de centralidad que son necesarios tomar en cuenta dentro de la estructura de la imagen. Hay otros elementos que yo les llamé pareados, no sé si esté bien utilizada la palabra o no, pero lo que me refiero es que son dos elementos que independientemente tienen un significado, pero que al final de cuentas tienen que ser interpretados a la par, y eso da otro significado a lo representado. Uno de ellos es eso de allá, que solo sería una flecha, perdón que me atraviese, solo sería una flecha o una lanza, y este de acá que solo sería un escudo, pero se interpretan en conjunto. Y estos de acá, este de acá solo sería agua y solo sería campo quemado. Eso significaría. Ya a la hora de unir el análisis nos da otra cosa, el significado es otro. La siguiente, por favor. Otros de los que creo que se deben de interpretar pareados son también las orlas, que son la orilla del blasón. Entonces, solo este lado de la obra, el derecho, serían cabecitas de personajes. Y de aquel lado serían flores y hierbas, o enredadera, en realidad. Otro que debe ser analizado de forma pareada es ya el contenido del blasón, propiamente dicho, y está dividido en 2 cuarteles principales. Esos cuarteles también tienen una unidad independiente, pero pueden ser analizados de manera conjunta. La siguiente, por favor. Me voy un poco rápido, porque si no me va a tomar tanto tiempo. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta en el análisis y que tiene que ver con la estructura del documento es identificar qué marca el principio de inclusión y de exclusión de ciertos elementos. La exclusión nos indicaría que ese elemento no debe ser interpretado junto con un conjunto definido en este caso, para el caso del centro del blasón, por una delgada línea negra. Eso es lo que define que dentro de esa línea debe ser interpretado en conjunto. Y eso lo digo porque hay una propuesta respecto a que el blasón no está dividido en 2, sino en 3, y que esa tercera parte es marcada por esta otra línea. En realidad, este elemento es otro elemento iconográfico dentro de un solo cuartel. Así debe ser entendido. Y de hecho rompe con este principio que les decía, en donde una delgada línea nos indica qué va en el conjunto. No se parece a esta línea. Entonces, me parece que esos elementos estructurales se han omitido en el análisis del escudo y deben de ser tomados en cuenta para una correcta interpretación. La siguiente, por favor. Bueno, ya en el asunto del análisis, lo primero que voy a mencionar es estos elementos que les decía que se analizan de forma pareada, es la lanza o mina o flecha y el escudo que está en la garra del animal.
Esos, lo ha dicho Javier, por ejemplo, que significan dignidad o es el mando. Las personas que mandan tienen ese tipo de elementos y eso se puede justificar iconográficamente. Hay varias láminas, en este caso es una texcocana que está en el códice Ixtlilxóchitl, es un gobernante texcocano que lleva esa misma varita, es un gobernante, y no solamente en la tradición texcocana, también en la tradición mexica o tenochtitl. En este caso es el manuscrito Tobar, en donde vemos a un gobernante mexica con la misma lanza o flecha y está en posición de mano. Hay otras imágenes en donde incluso lleva el escudo también. Entonces sí quiere decir mando. La siguiente, por favor. Pero podemos llevar un poco más allá la interpretación. Si analizamos de manera pareada esos dos elementos, es claro que dentro de la iconografía indígena se refiere a guerra. El escudo y la flecha es guerra, y eso lo podemos justificar iconográficamente. Y eso es algo que, les insisto, hace falta dentro de los análisis del escudo. Las cosas que se dicen generalmente se dicen basados en las crónicas y se alude muy poco a las imágenes. O sea, hay que justificar estas imágenes, hay que justificarlo comparando con otras imágenes. Entonces tenemos muchos ejemplos del centro de México y de la Mixteca o de Oaxaca, en donde está representado eso que es Inmitl Inchimal, que significa, es una metáfora que alude a la guerra. Entonces, sí es dignidad, sí es mando, pero también es mando a través de la guerra. La siguiente, por favor. No les digo de dónde proviene cada una de las imágenes porque me voy a tardar más y todavía faltan bastantes. Ahora, todavía lo podemos llevar más allá. Generalmente, el escudo que está representado en la garra de este animal, bueno, tiene 5 bolitas. Se ha dicho que alude al Pilpunce, es decir, a las 4 regiones del mundo y el centro. Pero esa misma imagen está también asociada en muchas ocasiones al sacrificio. Es el mismo escudito con los 5 rueditas y está vinculada con el sacrificio. Ahí hay unos prisioneros y está el macabro, además. Aquí es un sacrificio por asaeteamiento, por flechamiento, y ahí es un sacrificio por medio de combates. Y todos tienen representado el mismo escudito, con los 5 bolitas, posiblemente de algodón, quién sabe. También los dioses lo portan, en este caso es un Tezcatlipoca. La siguiente, por favor. Pero todavía lo podemos llevar un poco más allá si analizamos comparando la iconografía. Por eso les digo que es importante. Entonces, ese es el escudo que está en el escudo de armas de Texcoco y es el escudo de Huitzilopochtli. Me parecen muchas representaciones de Huitzilopochtli. Ahí tenemos a Huitzilopochtli en la historia de Diego Durán, que está representado como una ave, ¿no? Como un águila. Huitzilopochtli, que nace en el cerro y vence a los Enzohuiznahua y a Coyolxauhua. Y va con el mismo escudito. Ahí está Huitzilopochtli naciendo y ya nace armado con su flecha y su escudo. Y es el mismo elemento en el Códice Borbónico también y en el manuscrito Tobar. Y entonces no se ha insistido en eso. El escudo que porta ese animal es el escudo de Huitzilopochtli. Y eso ya nos da para la interpretación también, para una correcta interpretación. La siguiente, por favor. Y bueno, creo que este es el ejemplo más significativo del asunto. Es una imagen del Códice Teberiano Remensis. Y ahí están los elementos que porta el animal representados, y el que los lleva es Huitzilopochtli, o por lo menos el Teomán, el que carga al dios y está cargando a Huitzilopochtli. Entonces, esos elementos que están representados en el escudo de armas son de Huitzilopochtli. Y ahí surge la pregunta: si las crónicas generalmente dicen que el dios principal en Texcoco era Tezcatlipoca, ¿por qué Huitzilopochtli? Por ahí se dice que la imagen se refiere al momento en que los mexicas llegan a conquistar Texcoco y demás. Yo no me voy a meter en eso, no sé si lo sé o no, pero sí hay alguna cita en Ixtlilxóchitl, me parece que es en la historia de la nación chichimeca,
o la relación de todas las cosas, no recuerdo, en donde dice que los dos principales dioses de Texcoco eran Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, y que de hecho Nezahualcóyotl descendía de esos dos dioses. Entonces no es nada descabellado que aparezcan elementos de Huitzilopochtli también en la imagen. Se justifica. Si hacemos la comparación entre iconografía y lo que dicen los textos, podemos llegar a una interpretación más completa de los elementos iconográficos. La siguiente, por favor. Ahora, otro de los que les decía que se analizan de forma variada. Bueno, de esto no hay mucha duda. Los dos elementos que les mencionaba hace un momento, de un lado es agua, del otro es campo quemado, y eso en la iconografía indígena se refiere a guerra. Entonces, lo que circunda a todo el escudo de armas es guerra, y los anteriores elementos que destaqué también son guerra y están vinculados con el dios Huitzilopochtli. Y eso, bueno, tenemos muchos elementos iconográficos que lo justifican en otros códices, incluso en representaciones en piedra. Por eso alude a guerra. La siguiente, por favor. No me detengo mucho ahí. Ahí hay otros ejemplos. Es el Atlas Tlachinoli, que es agua campo quemado. La siguiente, por favor. Y de los otros elementos que se interpretan de manera variada sería el blasón propiamente dicho. Y me voy del centro para afuera, es decir, a la orla después, porque la orla también ha dado pie a varias interpretaciones y me gustaría dar la mía, una justificación de qué creo que es lo que se representa ahí. Aquí tampoco hay mucha duda, ya lo identificó Martínez Barax bastante bien. Lo que se representa en su lado izquierdo serían los elementos que lleva vestidos Nezahualcóyotl. Es el casco de coyote seguramente, el escudo, el macahui, el sayo acolchado con el faldellín y ya. Y bueno, el huehuet con su palito al parecer, ruido. Entonces están bien identificados, me parece que no hay mucha polémica al respecto, si yo coincido con la interpretación. La siguiente. Nada más llamo la atención sobre un asunto con el que hay que tener cuidado. Tobar dice que esto que se representa en el centro del escudo era, así lo dice, el sexo femenino de la mujer. Así lo dice Tobar. Qué bueno que no dijo el sexo masculino de la mujer, que sería medio raro. Pero bueno, es el sexo femenino de la mujer. Pero eso no lo podemos tomar tal cual. Hay que ser críticos con nuestras fuentes. Después lo dice Beitia, y de repente en los análisis de los escudos se ha tomado como si así fuera, si sí representara eso, y eso tendría que ser justificado iconográficamente. Y entonces, si hacemos una revisión iconográfica, no hay justificación para plantear. Entonces, si hay representaciones de la vagina, es la vagina dentada, como la han llamado algunos autores, que en realidad son las fauces de Tlaltecutli devorándose a una persona que va camino al Mictlán. Entonces es la vagina dentada, o hay algunas representaciones en donde sí abiertamente se representa una vagina, pero nada tiene que ver con lo que está representado en el escudo. Entonces no hay justificación iconográfica para ese planteamiento, aunque lo digan las fuentes, aunque tengamos mucho a Torquemada y a Beitia. Hay que ser críticos también con nuestras fuentes y ver cuáles son las posibilidades en el contexto al que pertenece la imagen. Entonces, no se sustenta. La siguiente, por favor. Del otro lado, bueno, ¿puedes regresar? Sí. La siguiente, antes, una más. Bueno, dentro de la estructura, una cosa que quería llamar la atención es si esto en la línea delimita los elementos que se interpretan de un lado, pero hay un elemento que está extra y que va en conjunto con este cuarteto. Ese elemento, no sé, la disposición así fue en el códice, y eso se repite, parece como una especie de convención, se repite en la siguiente lámina. Por favor, a la segunda, ahí. Entonces, el animal que está ahí representado es un coyote, al parecer, aunque también se ha planteado que puede ser un puma y alunda. Entonces, si es coyote, sería Nezahualcóyotl.
y si es un puma, sería Acolmisli, sería su segundo nombre. A mí me parece más que es la representación de un coyote, pero el animal es medio raro. Como sea, eso se interpretaría junto con esto. Y entonces, esto también lo ha propuesto Martínez Varas, la conjunción de estos dos elementos nos darían el antropónimo de Nezahualcóyotl. Pero quién sabe, si es que esto es ayunar. Pero con las representaciones del antropónimo, tal vez para que sea eso. La siguiente, por favor. Ahora, esto que les decía que se ha dividido en dos partes, se ha dividido en dos partes, se ha dicho que alude a la Culhuacan, que es el territorio de la Culhuacan. En realidad podría ser incluso el topónimo de la Culhuacan. Por lo menos es muy parecido, no es idéntico, pero es muy parecido al que se representa en el conocimiento indio. Con el mismo brazo, en este caso no lleva arco y ya no representa el hueso con el agua, pero también está el cerro y su glifo sería el topónimo de la Culhuacan, probablemente. Bueno, ahí está el nombre, ¿no? En la siguiente, por favor. Y de esta parte también es muy polémica, se ha dicho que es el templo doble, el gran templo de Texcoco. Sin embargo, iconográficamente tampoco se representa el templo doble separado, generalmente va en forma conjunta. El que más se le parece es aquel. Pero en el recuento que hace Alfredo López Austin cuando analiza el templo mayor de Tenochtitlan, le dedica un capítulo a la cima del templo y hace una lista de todas las fuentes en donde se representa el templo, el remate doble, y ninguna se representa separado. Entonces, seguramente no es, quién sabe qué es, eso sí, no lo sé, pero a mí me parece que no es el templo doble de Texcoco. La siguiente, ya casi acaba. Sin embargo, sí lo encontramos en otros escudos de armas, o al menos es muy parecido. En este caso es el de Tlacopan, y bueno, es el gobernante de Tlacopan, que era muy parecido al de la ciudad. Y en uno de los extremos vemos a las dos casitas también, y una se está incendiando, y en medio está el Tlachinoni, que alude a la guerra. Entonces, eso es conquista en la iconografía. El otro, quién sabe. Y el que ha causado, creo, más problemas para interpretar es este que está acá abajo. Esa pata, que es una pata de venado, con una piedra encima, que le sale un listón y luego unas plumas. Xochitl dice que son las plumas con las que danzaban los indios y no sé qué. Y eso es lo que se ha retomado en el análisis, pero en realidad quién sabe qué sea. Yo lo único que me viene a la mente es que en muchos códices texcocanos hay glifos fonéticos y esos se componen con distintos elementos, como es el caso de del códice Xolotl, en donde el nombre de Coatlitepan, que era el líder de los Tlailotlaca, se representa con varios elementos: el Coatl, el Tentli y un Pantli, y todos esos tres elementos en conjunto aluden a su nombre o evocan su nombre por medio de sonido. Tal vez sea algo así, pero quién sabe. Y sobre lo que está, no tengo idea de qué sea. Parecen unos montecitos, pero quién sabe, ¿verdad? Entonces, algo que debemos moderar también es la sobreinterpretación. Cuando no se sabe qué es y no hay justificación en las fuentes iconográficas y en las fuentes escritas, hay que aceptar que no sabemos qué es. Está ahí, pero quién sabe qué es. Cierro con el siguiente. Y bueno, las obras, les decía que también se han dado algunas informaciones sobre este asunto. Los personajes que están aquí, las siete cabecitas, están muertas. Eso es claro en la iconografía indígena, desde el preclásico hasta el posclásico, ¿no? Una cabeza con los ojos cerrados es una persona muerta. Javier propone que los que están aquí son indios adoctrinados y que son los gobernantes desde Cacama desde la llegada de los españoles, ¿no? Los 7 gobernantes, desde Cacama. Yo propondría también otra interpretación. Ha habido un problema para interpretar esa parte. De hecho, se ha dicho que estos personajes que tienen la boca abierta están cantando, entonces están haciendo floricanto, y se vincula un elemento iconográfico del agua, que es la corriente, el remolinito que tiene, y se dice que esa es la víncula del agua. A mí me parece que no, nada más
es un elemento más del agua. Y entonces a partir de eso se ha dicho que están cantando. Sin embargo, hay otra cita de Iztlizochitl en otra de las crónicas menos leídas, que es la primera y una de las más largas también, la relación de todas las cosas, en donde Iztlizochitl habla de los linajes de la gente que llegó con Xolotl. Y dice que llegaron en esa obra en particular, en todas las demás dice que eran 6, en esa obra dice que son 7. Y viene adelante un parrafito en donde dice que ese era el tronco de todas las demás generaciones y que esas generaciones eran representadas en los escudos de armas de los gobernantes como si fueran hierbas, como hiedra y flores. Y a partir de un tronco, todos esos linajes penden, es lo que dice el autor. Y eso sirve para interpretar lo que está en el otro lado de la fórmula, que son precisamente hiedras y flores. Entonces, no tengo mucho tiempo, yo todavía tenía imágenes con mucha cuerda para platicarles del escudo, pero ya se acabó el tiempo. Yo terminaría con eso. Hay que insistir mucho en la estructura de la imagen, tomarla en cuenta para su análisis. Hay que tomar en cuenta también la justificación iconográfica y hay que combinar la justificación iconográfica con el análisis variado de los textos. Y entonces, en función de eso, también poner un poquito de imaginación, pero imaginación moderada por el contexto. No decir, no inventarnos cosas cuando no sabemos de qué se trata. Aceptar que hay algunos elementos iconográficos que no vamos a saber qué son. Y ya, muchas gracias.